junto a Eugenia Slaibe. Ahí estamos. Se cortó, se cortó. Bueno, bienvenidas las interferencias para tomarnos un Una respiro pausa. y bueno, aprovechamos para asimilar, ¿viste? De esto se trata, es decir, de golpe uno cree que las cosas son como uno siente o piensa que deberían ser y las incontingencias ocurren, las modificaciones suceden y de esto se trata, de adaptarnos. Así que continuamos, nos adaptamos. Decía que quería Claro. agradecer a Walter, que fue un oyente que nos escuchó la semana pasada, que Ah, se comunicó después del programa porque justo se conectó en el live y escuchó el tema de la acidez y se sintió muy identificado porque venía transitando diferentes tratamientos y no encontraba solución. Así que se brindó la oportunidad de hacer una sesión y justamente lo curioso fue poder descubrir, que él pueda descubrir esto que no podía asimilar, ¿no? Y eran, bueno, eran varias cosas, pero fundamentalmente de contar con un afecto que ya no contaba, que era haber perdido recientemente una persona muy querida, y no lo podía asimilar, sumado a la circunstancia de que falleció en pandemia, no la pudo ver, no la pudo despedir, eso tampoco lo había podido asimilar. Y bueno, cambios laborales que se vinieron a consecuencia de ellos que tampoco podía asimilar, pero obviamente hizo la referencia a que hacía años que era como un síntoma que cada tanto se le repetía, y ahí, bueno, aprovechamos para recordar que no siempre es la misma situación, pero sí la misma emoción. Entonces, la vida nos va a presentar tantas situaciones, escenarios, personas, para que nosotros podamos brindarnos esa oportunidad de tomar conciencia de cuáles son esas emociones, esas cuestiones en este caso que nos cuesta asimilar, o estas creencias de que las cosas son como nosotros creemos que tienen que ser. Y bueno, hasta que nos damos la oportunidad de tomar conciencia, y eso nos brinda la bendición de poder acompañar todo proceso terapéutico o tratamiento médico desde otro lugar, comprendiendo la causa, ¿no? Comprendiendo el origen. Y bueno, luego que el alimento pasa del esófago al estómago, ahí en el estómago justamente es como que comienza ese proceso de digestión en sí, o sea, una vez que uno deglutió, y ahí también es importante tomar atención, porque si nosotros estamos comiendo y tenemos alguna contrariedad, venimos enojados, sobre todo hay enojos con alguien muy cercano, con la familia, se da mucho con enojos en la familia o en lo que para nosotros sentimos como familia, un disgusto también en un ámbito laboral, es decir, tener en cuenta esto cuando vamos a alimentarnos, ¿no? De cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestras emociones, porque ahí puede dificultarse ese proceso digestivo y aparecen luego problemas de estómago, ¿sí? Algo que nos cayó mal. También puede ocurrir cuando comemos con culpa o comemos pensando que estamos incorporando algo que no nos nutre, que no es sano, que es procesado, que tiene muchas grasas. Estas creencias sobre lo que estamos incorporando también van a influir, ¿no? Después tenemos la participación muy importante del hígado, ¿sí? Que interviene también, porque toda la sangre que sale del estómago, que viene del esófago, del estómago, va a ir como a licuarse y a purificarse de alguna manera en el hígado. En el hígado segrega sustancias químicas que van a depurar la sangre de algún modo, y entre ellas la bilis, ¿no? Entonces, ¿para qué?
para hacer una reserva de decir, bueno, transformo la parte de las grasas que no me sirve y convierto lo que me sirve en energía para el cuerpo. Entonces, si esto no funciona bien, esa energía, que es una especie de reserva, no la estaría incorporando. ¿Y esto con qué tiene que ver? Ahí tengo un ataque al hígado, tengo temas de hígado, y entonces empieza a doler la cabeza, nos sentimos mal, creemos que nos intoxicamos. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un tema de un profundo conflicto todo esto tiene que ver con conflictos de supervivencia, ¿eh? Todo tiene que ver con la capa del endodermo, es decir, conflictos de supervivencia. El hígado tiene que ver con esto de sentir o percibir que no tengo el alimento básico, pero cuando hablo de básico es el básico, es decir, no tengo para comer, no llego a fin de mes, está en riesgo el sustento mío y de mi familia, es decir, la supervivencia básica de no tener literalmente para comer, o sea, de mía o de mi familia, del entorno, es decir, uno lo puede percibir por uno o por alguien cercano, y tiene que ver con esto, es decir, de no tener esa reserva de alimento. Y ahí aparecen, es decir, en todos estos casos, cuando el síntoma aparece, cuando yo digo síntomas son estos malestares, la biología ya está en vías de solución, es decir, ya estamos en la etapa de solución. Mientras uno transita el estrés, las dificultades, generalmente no hay síntomas, salvo que le estemos sumando, ¿no es cierto?, estrés, que estemos entrando y saliendo del conflicto. Entonces, por supuesto que si los síntomas son muy molestos, siempre es importante que uno acuda al médico, que tome lo que le vaya a aliviar, pero también luego preguntarse, es decir, ¿qué es la causa? Es decir, ¿qué percibí? Porque puede ser real o imaginaria. A veces la persona lo percibe así y no es real, pero está percibiendo que tiene un riesgo, que no va a tener esta reserva de dinero que va a necesitar, ¿no? Después tenemos el páncreas, los conflictos del páncreas, que es donde se procesan ya no las grasas, sino el azúcar que necesita el cuerpo, y tiene que ver con esta percepción de que no puedo digerir que me estén quitando o obstaculizando o privando de algo que a mí me genera bienestar, si bien no es, digamos, esencial, es decir, puedo prescindir de eso, pero yo siento que es mío y me lo están queriendo quitar. Por ejemplo, una herencia, cuando hay peleas de herencia, cuando me quieren quitar un objeto valioso o lo perdí y yo siento que si bien puedo prescindir, bueno, o por ejemplo las abuelas que los nietos ya crecen y sienten que ya no los tienen que cuidar, si bien pueden hacer otras actividades, pero bueno, sienten como que eso ya no lo tienen, ahí puede haber temas del páncreas, ¿no? Es importante también señalar, y ahora vamos a cómo concluye todo esto, que es casi la última etapa, que es a través del intestino, para luego eliminar los desechos, y ahí vamos a entrar en el estreñimiento o la constipación, que es un síntoma muy, muy consultado también, que a veces la persona no se anima a hablar, pero es muy importante saber de qué se trata. El intestino delgado es el que va a convertir todo aquello que no sirve en nutrientes, es decir, va a asimilar lo que efectivamente el cuerpo va a recibir como nutrientes. Es decir, esto me lo quedo y esto lo voy a desechar. Lo que decide que se queda es el intestino delgado, y ahí, si hay alguna dificultad en esa parte del intestino, también va a tener que ver con que me están privando de algo con lo que yo necesito o siento que me nutre, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de nutrirnos hay que tener muy en cuenta que no siempre es el alimento lo que llamamos alimento, ¿no? Es una actividad, es un espacio, es un vínculo, es un lugar, ¿sí? Entonces, por eso siempre decimos la percepción, lo que yo percibo
como alimento. Y luego el intestino grueso, que es ahí donde va a convertir lo que resta, que descartó el intestino delgado, efectivamente lo va a convertir en las heces para poder eliminar. Son los desechos que vamos a eliminar a través del aparato excretor, ¿no? Y ahí, antes de hablar un cachitito de estreñimiento, para dejar el aparato completo, está bueno reiterar que todo este proceso, como en cualquier otro de los sistemas, o aparatos, digamos, o tejidos, se pueden ver agravados si entra a jugar también el programa del prófugo, que es el que llamó Hammer el programa del prófugo, que es el famoso programa de los tubos colectores del riñón. Es decir, se llena de agua el riñón. Es decir, en vez de reabsorber el agua que el cuerpo necesita, se empieza a acumular. Y ahí aparece, por ejemplo, el sobrepeso por acumulación de líquidos. Si el hígado está inflamado, se le suma este programa del prófugo. ¿Por qué se le suma el programa del prófugo? Es esa situación, imagínense el hígado donde la persona tiene una percepción de que se va a quedar sin su alimento básico. Le suma esto sentirse en soledad, sentirse desamparado, sentirse desahuciado, decepcionado, sin nadie a que acudir, en total soledad o desprotección. Ahí aparece este programa del prófugo, que es sentirte como pez fuera del agua, si no me encuentro en mi... Es más esto de sentirme como en tierra no apta. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a acumular líquido para sentir que de alguna manera voy a estar bien y voy a sobrevivir. Entonces, todos estos síntomas se agravan, se intensifican si entra a jugar este programa también. Así que esto pasa mucho con la gente que está internada, que decís, pero si venía bien, ¿cómo que se agravó? Es por esto, es porque los riñones se le llenan de agua o los pulmones se le llenan de líquido, porque se siente sola, desamparada, sin salida, con miedo, a que le va a pasar algo, y entonces esto se agrava, ¿no? Y bueno, entonces el estreñimiento o la constipación, podemos decir que tiene dos posibilidades de aparecer, ¿no? Una como un conflicto efectivamente de supervivencia, que tiene que ver con no puedo, o sea, resistirme a eliminar algo, o sea, a desechar, porque creo que esto me pone en peligro, ¿no? Es literal retener, ¿viste? Es resistirte y retener, o sea, retener una relación, retener un espacio, retener un objeto, retener una idea, retener una forma de pensar, no querer modificar tu forma de pensar, no querer soltar tus creencias, no querer soltar los recuerdos. Viste que cuando hay gente que decís, pero ay, vive en la prehistoria, vive hablando del pasado, es esto. O sea, es como temor a todo lo nuevo, a vivir el presente, y es como que si suelto los recuerdos o la historia, es como que no, mi vida ya no tiene sentido. Bueno, es esto. Y también puede darse cuando hay como una percepción de un conflicto en el territorio, es decir, no sé qué lugar ocupo acá, no sé qué rol ocupo en la manada, no sé qué rol ocupo en mi casa, no sé qué rol ocupo en mi pareja, no sé qué rol ocupo en mi oficina, no sé qué rol ocupo. Es decir, o la persona se siente subestimada, se siente como que está al servicio, que tiene que cumplir órdenes de alguien que no le puede decir que no y se siente como que lo tiene que cumplir. También cuando ocurre mucho en jefes o en líderes donde ven que sus subalternos o sus empleados no les hacen caso,
bueno, diciendo no me están escuchando, mi palabra no es oída, también puede aparecer este síntoma. Así que ahí como que les dejo un montón de tips o pistas donde cuando aparece este síntoma, justamente, bueno, todo lo que nos podemos preguntar, ¿no? A veces ocurre cuando uno se cambia de domicilio o se muda o va, por ejemplo, de vacaciones, y decir, pero si estoy tranquilo, ¿cómo? Pero justamente entraste en fase de solución. Estoy tranquilo, me alejo del conflicto, y ahí es cuando aparece el síntoma. Entonces, si uno se puede preguntar todo esto y tomar conciencia del origen, obviamente la biología va a empezar va a seguir haciendo su proceso y va a volver al equilibrio y todo se va a ir normalizando, ¿no? Así que bueno, ahí está un poquito en sintetizado lo que es todo el aparato digestivo. Muy completo, Eugenia, realmente muy Es, completo. Vamos a aprovechar, nos ha saludado mucha gente de Córdoba sí, sí, muchas y gracias. más, ¿eh? Que están viendo y Sí, que van a poder consultarte. eh, Tu dirección en Instagram es @eugebiodescodifica y tu WhatsApp de contacto es el 11 56 55 1056 y van a poder ver en sí, mi Instagram este video las veces que quieran y intuyo que nos vamos a volver a ver en un rato con un sí, tema para la gente que estuvo prendida a las 17:10. eh, claro, Esto claro. se está escuchando a la noche también, está el tiempo desdoblado, ¿no? Como decía Jean-Pierre Gagné, estamos saliendo al aire en Millennium si es martes a las Es, 0:30 y claro, estamos en un live en vivo y vamos a hacer otro después porque hay mucho para genial. hablar con Eugenia Slaibe. Sí, todo Eugenia, esto es muy gracias. gracias. No, Robert, gracias a ustedes, gracias a la radio, a los oyentes con por todas sus inquietudes. Sí quería una cosita solo aclarar, que la Sí, claro. biodescodificación, cuando hablamos de síntomas, siempre complementa, ¿sí? El tratamiento, o sea, la persona sigue, nunca le vamos a decir deje su tratamiento, no vaya al médico, pero porque eso se enfoca en los efectos. Y nosotros nos enfocamos en la causa, en el origen. Entonces, la sanación es mucho más amena, mucho más efectiva también, ¿no? Y sobre todo como método de prevención. Muy importante. Eso es. La gente te puede seguir también en YouTube, ¿no? Sí, sí, tengo mi canal de YouTube. Ay, gracias, Pilar, un amor. Ahí, Gracias. El canal de YouTube también, Eugebio Descodifica, y tienen muchos videos también para interiorizarse. perfecto. Gracias. Bueno, en el espacio la semana que viene y acá en el aire, en un rato volvemos a charlar más sobre biodescodificación. ¿De ¿Cómo acuerdo? no? Una bendición. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. A vos. Gracias. Eh, Eugenia Slaibe, terapeuta, experta en biodescodificación, aquí en el aire de Millennium, en este Gracias. Despertándote en tu sueño.